Muy buenas tardes a todos. Me uno a las palabras de agradecimiento de Alejandra en el sentido de contar con su presencia el día de hoy a través de esta plataforma digital que cada día se transforma en la plataforma que día a día vamos a ir utilizando para efectos de capacitaciones y relaciones laborales en lo sucesivo. Me presento. Mi nombre es Rodrigo Valdebenito, soy abogado, trabajo junto a Rodolfo Belmán, quien estará a cargo de la segunda parte de esta capacitación que comienza a las 4:30 de la tarde. Esta capacitación se dividirá en dos grandes módulos. Por una parte tendremos un apartado que dice relación con lo estrictamente legal laboral, en el sentido de cuáles son las condiciones en que va a operar esta nueva ley de teletrabajo, cuáles son los deberes del empleador, los derechos del trabajador, y por otra parte tendremos un gran segundo módulo que dice relación con otro apartado de esta ley de teletrabajo que dice relación con el apartado de seguridad laboral y las obligaciones que emanan para el empleador en este caso en virtud de esta nueva normativa. A grandes rasgos, esta capacitación sobre la nueva ley de teletrabajo estará dividida en 5 grandes puntos. Por una parte, revisaremos en un comienzo el contenido general de la ley, pasando a verificar nuevamente las obligaciones especiales que esta ley impone al empleador. Asimismo, en un tercer punto podremos apreciar la posición de la Dirección del Trabajo respecto a esta nueva normativa de teletrabajo que, si bien es cierto, ya estaba aplicándose en la práctica previo a la dictación de esta ley y posterior a la proliferación del virus COVID-19, hoy día la Dirección del Trabajo ya emanó un dictamen al respecto y viene a aclarar ciertos puntos y a ratificar otros que ya se encontraban dispuestos en la ley. Un cuarto punto tiene que ver con el contenido específico que este pacto de teletrabajo, este anexo o este contrato de trabajo debe contener. Y por último, en el segundo módulo nos referiremos específicamente a un tema que no ha sido muy tocado hoy en día por los abogados y los especialistas en materia laboral, como lo es el tema de la seguridad laboral, específicamente las condiciones de higiene y seguridad que se deben implementar en virtud de este nuevo marco normativo que es el teletrabajo. Estos son los 5 grandes puntos que vamos a tocar el día de hoy en esta capacitación. Es corto el tiempo, pero vamos a tratar de ir dilucidando las dudas que ustedes tengan. Como bien decía Alejandra, las dudas que ustedes tengan, las consultas que quieran realizar, las pueden ir canalizando a través del chat para posteriormente ir resolviéndolas a medida de lo que avancemos en esta capacitación. Pues bien, como bien les había dicho, vamos a apreciar en primer término el contenido general del teletrabajo. Como ustedes sabrán, y si no lo saben yo les indico ahora, con fecha 24 de marzo de 2020 se promulgó esta ley para ser publicada en el Diario Oficial. Publicación que se llevó a cabo en el mes de marzo del año 2020, entrando en vigencia el 1 de abril del presente año. Es decir, esta normativa ya se hizo aplicable para todos nosotros, siendo imperativa a partir del 1 de abril del año 2020. Antes de comenzar en lo profundo del tema que nos convoca hoy día, tenemos que dilucidar dos grandes conceptos. Por una parte tenemos el trabajo a distancia y en segundo lugar definiremos propiamente tal el teletrabajo. La normativa en cuestión, la ley de teletrabajo, establece que es trabajo a distancia aquel en que el trabajador presta sus servicios total o parcialmente desde su domicilio u otro lugar o lugares distintos al establecimiento o instalaciones de la empresa. Entonces, el concepto, el fundamento, la lógica de la normativa de teletrabajo de esta institución que se viene a incorporar en nuestro derecho laboral es que el trabajador va a prestar servicios fuera de las dependencias de la empresa, en un lugar distinto. Nosotros estamos acostumbrados a las relaciones laborales de carácter presencial. Hasta antes de la proliferación del virus del COVID-19, nosotros no concebíamos, en el esquema general por supuesto hay excepciones,
pero en el esquema general no concebíamos relaciones laborales a distancia. Asimismo, entonces, también define la ley lo que debe entenderse por teletrabajo, que es el contenido que hoy día vamos a revisar. Y señala específicamente que se denominará teletrabajo si los servicios prestados por este trabajador los realiza mediante la utilización de medios tecnológicos, informáticos o de telecomunicaciones, primer supuesto, o si tales servicios deben reportarse mediante estos medios. Lo más probable es que muchos de ustedes, el día de hoy, estén prestando servicios a distancia y precisamente mediante teletrabajo. De hecho, paradójicamente, esta capacitación podríamos encuadrarla dentro de lo que es teletrabajo, porque se está realizando a través de un medio tecnológico como es, por una parte, el computador y por otra parte, los soportes electrónicos, los programas de Google, correo electrónico, teléfono celular. Entonces, lo primordial aquí es tener presente que el teletrabajo será aquel que se preste o se realice mediante la utilización de estos medios tecnológicos. Entonces, aquí la normativa nos impone un deber especial a nosotros como empleadores en el sentido de adaptar toda nuestra organización o toda nuestra prestación de servicios a estas nuevas tecnologías, porque estas nuevas tecnologías no van a ser pasajeras. Lo más probable es que llegaron para quedarse y entonces esto nos impone un gran desafío a nosotros como organización en el sentido de acostumbrarnos por una parte a la prestación de servicios bajo esta modalidad y por otra parte adaptar toda nuestra organigrama empresarial o por último la parte más organizativa de la empresa, la administración de la empresa, el sector de logística de la empresa a esta nueva modalidad, porque como ya les dije, esta plataforma, esta forma de prestar servicios llegó para quedarse. Bien, habiendo visto ya las definiciones legales para poder hablar en un mismo idioma, tenemos que abocarnos ya al contenido general de esta ley. Entiéndase por contenido general qué viene a regular esta nueva normativa. Como ya les dije, esta nueva normativa viene a regular las relaciones laborales de carácter a distancia, relaciones laborales no presenciales. Ese es el concepto que hoy día yo quiero que ustedes interioricen y tengan presente. Esta normativa viene a regular relaciones laborales que no son presenciales. ¿Pueden serlo? Sí, pueden serlo, ya lo veremos en qué circunstancias, pero esencialmente esta relación laboral, esta nueva modalidad de prestar servicios es eminentemente a distancia. Como primer punto que trata esta ley, viene a señalar que esta modalidad de prestación de servicios se puede pactar, se puede establecer, se puede acordar con el trabajador, ya sea al inicio de la relación laboral, esto es, indicándola en el contrato de trabajo respectivo, o que se pacte con posterioridad, es decir, en un anexo de contrato de trabajo en donde las partes acuerden modificar la modalidad de prestación de servicios, que hasta antes del COVID-19 era naturalmente presencial y que hoy día por las diversas consideraciones que estamos viviendo debe ser necesariamente a distancia a través de medios tecnológicos. Otro punto importante que viene a regular la ley y que viene a determinar también su carácter consensual es que las partes, es decir, empleador y trabajador, deberán determinar el lugar específico donde el trabajador deberá prestar sus servicios. Y aquí hay un punto súper relevante porque lo más probable es que todos asimilemos el teletrabajo a la prestación de servicios que se desarrolla en el hogar del trabajador. Pero la normativa establece que puede ser el hogar del trabajador, no hay ningún inconveniente, pero también puede ser otro lugar distinto a la empresa y distinto al domicilio del trabajador. Entonces, eso naturalmente debe ser acordado entre el trabajador y empleador, determinando así el carácter de consensual de este contenido de teletrabajo. Otro punto relevante que viene a abordar esta nueva normativa es el hecho de que la relación laboral puede dividirse. ¿En qué sentido? En el sentido de que, por una parte, se puede hacer una especie de división
de la jornada de trabajo. Yo puedo pactar con mi trabajador que media jornada sea presencial en dependencia de la empresa, tal cual lo era hasta el inicio de la pandemia, y que la otra mitad sea realizada a través de teletrabajo. Si bien es cierto, esta normativa es una normativa que surgió a consecuencia de la proliferación del COVID-19, es una normativa que, a diferencia de, por ejemplo, la ley de subsidio al empleo o de protección al empleo, va a perdurar en el tiempo, independiente de que la pandemia se acabe o no. Entonces, esto nos abre un mundo de posibilidades respecto, especialmente, así lo veo yo, respecto de las mujeres trabajadoras. ¿Por qué? Porque esta normativa nos permite que las mujeres trabajadoras puedan dividir su jornada de trabajo en la mitad presencial, o en el porcentaje que ustedes determinen, pero pueden dividirla en mitad presencial, mitad teletrabajo. Entonces, esto es una gran ventaja para las mujeres en el sentido de que hay ciertas mujeres que no tienen con quién dejar a sus hijos, o a padres que no tienen con quién dejar a sus hijos, en caso de que sea el hombre quien tenga la relación directa regular con el hijo o el cuidado personal. Y esto abre un mundo de posibilidades en el sentido de flexibilizar, por un lado, la jornada de trabajo, que ya no necesariamente tendrá que ser 100% presencial, sino que se puede parcializar parte del trabajo a distancia y parte del trabajo presencial, como ya les dije. Entonces, esto es súper relevante para efectos de poder dimensionar las posibilidades que nos entrega esta nueva normativa de teletrabajo, ya que no es necesario que lo circunscriban solamente a la etapa de pandemia, sino que es importante hoy día que ustedes puedan determinar y visualizar en el futuro, en el tiempo, la utilidad que esta herramienta legal nos permite aplicar a nuestros trabajadores y también, por qué no decirlo, a toda la organización de la empresa. Entonces, este tercer punto es súper relevante para estos efectos y quiero que amplíen la visión en el sentido de no acotarlo solamente a la etapa de pandemia que estamos viviendo. Y por último, la normativa establece en el aspecto general que si los servicios por su naturaleza, los servicios prestados por el trabajador, fueran susceptibles de prestarse en distintos lugares, las partes pueden acordar que el trabajador elija libremente dónde ejercerá sus funciones. Es resabio esto del carácter consensual que tiene el teletrabajo, así como el contrato de trabajo. Entonces las partes son libres de determinar el lugar donde el trabajador ejercerá sus funciones. Entonces, habiendo visto el contenido general de esta nueva normativa de teletrabajo, nos toca ver ahora un segundo apartado que dice relación con las obligaciones que esta nueva ley le impone al empleador. Porque como ustedes sabrán, toda normativa, y especialmente en materia laboral, impone deberes, obligaciones, y por otro lado también impone o otorga, más bien dicho, derechos a las partes. Ahora nos vamos a enfocar entonces en las obligaciones generales del empleador para después poder analizar en específico ciertas obligaciones determinadas que también la normativa impone a los empleadores. Entonces, como nosotros sabemos, el teletrabajo es una modalidad de prestación de servicios. Es decir, no significa que sea un tipo de contrato especial, sino que se rige por las reglas generales en materia de contratación laboral. Entonces, como primer deber del empleador, y considerando que se rige por las reglas generales, es que corresponde al empleador incorporar o implementar un registro de asistencia para poder fiscalizar el cumplimiento de la jornada de trabajo a distancia que vaya a prestar este trabajador. Ahora ustedes se están preguntando, pero si es un trabajo a distancia, ¿cómo yo puedo analizar o cómo puedo fiscalizar que el trabajador a las 8 de la mañana está prestando servicios o a las 9 de la mañana está prestando servicios y que efectivamente durante toda la jornada laboral este trabajador estuvo desarrollando sus servicios? Eso lo vamos a ver más adelante, pero a priori quiero decirles que será deber del empleador ser creativo en este sentido para efectos de implementar un registro de asistencia que diga relación con la modalidad de trabajo que estamos
viendo hoy día, que es trabajo a distancia. Entonces, esto nos impone también creatividad en el sentido de que seremos nosotros como empleadores quienes estaremos obligados a implementar este registro. Puede ser un registro a distancia, como puede ser un registro en línea. Les adelanto, les digo que en el sector público, por ejemplo, en materia judicial, la Defensoría Penal Pública, la Fiscalía, ya tiene implementado un sistema digital para efectos de registrar la asistencia de sus trabajadores. Entonces ahí ingresan con su RUT y una clave especial que ellos tienen, y con eso ya se registra automáticamente el inicio, al menos de la jornada de trabajo de este colaborador. Entonces ahí uno tiene que ser creativo en cuanto a la forma en que registrará la asistencia de estos colaboradores. Un segundo derecho, y este es más bien una novedad legal en cuanto a su estipulación específica de la ley, es que esta ley establece que respecto a los trabajadores que están exentos de la limitación de jornada, el empleador tiene el deber de respetar el derecho de desconexión del trabajador. Es decir, el trabajador el trabajador que está exento de la limitación de jornada, es decir, el trabajador que no registra su asistencia diariamente, tiene derecho a un periodo de desconexión en virtud del cual el empleador no podrá requerir información, así como tampoco podrá requerirle que realice trabajos durante este periodo de desconexión. Y ustedes se preguntarán cuál es el plazo en virtud del cual el trabajador está liberado en cierto sentido de seguir trabajando. La norma habla de que a lo menos este periodo debe ser de 12 horas en un periodo de 24. Es decir, en un día laboral el trabajador tiene asegurado por ley, en el caso de que se acoja a la modalidad de teletrabajo, 12 horas continuas de descanso diariamente. ¿Por qué la ley hace hincapié solo en los trabajadores que están exentos de la limitación de jornada? Pues bueno, esto es porque los trabajadores que están con jornada de trabajo, se entiende que finalizada su jornada diaria de trabajo, no debieran ser requeridos por el empleador para seguir prestando servicios. Pero la novedad surge entonces respecto a los trabajadores que están exentos de esta limitación de jornada de trabajo. Entonces quiero que tengan presente de que la cantidad mínima de horas en que el trabajador puede estar, o debe estar más bien dicho, afecto a esta desconexión, es la cantidad de 12 horas. Entonces, supongamos que un trabajador que está exento de la limitación de jornada ingresa a las 8 de la mañana a trabajar. Su jornada de trabajo debería terminar sí o sí a las 20 horas del día anterior, para que así pudiera continuar con su trabajo a las 8 de la mañana del día siguiente. Entonces ahí se cumplen las 12 horas de desconexión efectiva, en virtud del cual el empleador no podría requerirle ninguna información ni ningún trabajo específico. Esto claramente va a quedar va a ser de difícil fiscalización, pero la lógica indica que las partes de buena fe debieran respetar esta normativa. Otro punto importante, y que dice relación más que nada con un deber general del empleador, es que éste debe proporcionar, a su costo por supuesto, las herramientas y materiales necesarias para que el trabajador pueda realizar su trabajo a distancia, incluidos los elementos de protección personal, así como también la mantención tanto de las herramientas y materiales como de los propios elementos de protección personal. Lo más probable es que hoy día la inmensa mayoría de los trabajadores que se encuentran trabajando a distancia, producto de la contingencia nacional, producto de que fue todo sobre la marcha más que nada, hoy día estén trabajando sin los implementos y sin las herramientas necesarias para poder desarrollar bien su trabajo a distancia. Pensemos por un momento en lo más básico que requiere un trabajador para realizar sus labores. Pensemos teletrabajo, todo el día en un computador, de buena manera. Punto 1, una silla que cumpla con los estándares que exige la ley de seguridad laboral. También hay condiciones ergonómicas que deben ser proporcionadas por parte del empleador, y así una serie de otros elementos que el trabajador podría exigir del empleador para efecto de poder desarrollar su trabajo de buena manera.
Les indico desde ya que esta materia va a ser fiscalizada y puede ser denunciada, por supuesto, por el trabajador conforme a las reglas generales. Entonces, la mutualidad, en caso de accidente laboral, también podrá investigar si el trabajador contaba o no con las condiciones necesarias y condiciones básicas para trabajar. Pero esto, como fue surgiendo en la práctica sobre la marcha, la ley se pone también en ese caso y establece que el empleador tendrá un plazo determinado para poder adecuar todas las condiciones de trabajo de nuestros colaboradores a las exigencias que establece esta nueva normativa de teletrabajo. Eso también lo retomaremos más adelante. Un cuarto punto o un cuarto deber que tiene el empleador dice relación con el derecho a la libertad sindical que tienen los trabajadores. ¿En qué sentido? La ley impone el deber al empleador de informar por escrito al trabajador la existencia o no de sindicatos legalmente constituidos en la empresa, así como también la constitución posterior de estos sindicatos. Esta es una nueva obligación que tiene el empleador. Y esto se deriva también de la naturaleza propia de la modalidad de trabajo que estamos viendo. Porque si se fijan, imaginemos un trabajador que desde el inicio está realizando labores a distancia mediante teletrabajo. Como este trabajador no va a estar presencialmente en la empresa, va a desconocer muchas cosas que sucedan al interior y una de ellas es la constitución de un sindicato. No va a ir a la reunión, no va a estar presente en la discusión interna de la empresa de la creación de este sindicato. Entonces, la ley lo que hace es venir a proteger esta libertad sindical o este derecho a la sindicalización que tienen los trabajadores en nuestro ordenamiento jurídico. Entonces, impone esta obligación de informar al trabajador por parte del empleador la existencia de nuevos sindicatos o la constitución de sindicatos previo a su contratación. Entonces, hay que hacer la dicotomía aquí que esta obligación de informar es solo respecto al trabajador